Bueno, muy buenos días una vez más. Le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Le doy gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Yo le doy gracias humildemente porque nos está sanando. Nos está sanando a mí, a mi esposa, a mi hija. El Señor nos está sanando. Yo le doy gracias a Dios porque escucha nuestras plegarias. Le doy gracias a Dios porque está allí durante nuestras crisis. Y qué mejor manera que servir al Señor, que predicando su palabra de Dios, haciendo lo que el Señor nos ha llamado para hacer. Muchas gracias a todos ustedes que han orado por nosotros, por mí, por mi familia, en todas partes, en todas las iglesias. Es una bendición ver a todo el pueblo de Dios unido en amor y en cariño los unos por los otros. Sabemos que el Señor está haciendo algo muy grande en su pueblo a través de esta pandemia, a través de nuestras enfermedades. El Señor se demuestra una y otra vez de una manera maravillosa. Le quiero mandar saludos a todos los que nos están viendo, ya sea de mañana, tarde o noche, donde quiera que usted nos esté viendo. Y esperando que este mensaje de parte de su servidor Francisco Vázquez, de la Iglesia Jesús el Buen Pastor de Bakersfield, California, le conforte, le dé lo que usted necesite el día de hoy a través del poder del Espíritu Santo. Muchísimas gracias que nos está mirando. Vamos a estar predicando hoy en el capítulo 12 del libro de los Hechos, un mensaje que ya ha sido predicado muchas veces, que grandes pastores, grandes predicadores lo han hecho. Por ejemplo, el pastor Adrian Rogers, que al escuchar sus mensajes me ha traído mucho confort en mi vida, especialmente durante este tiempo de crisis. ¿Qué le parece si empezamos en oración? Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias, mi Señor, por tu sanidad. Te doy gracias por lo que estás haciendo en el cuerpo de mi esposa Cookie. Te pido que la sanes por completo, Padre Celestial. Te ruego que destruyas ese virus, mi Señor. Te ruego por la sanidad de mi hija. Y yo te agradezco, mi Señor, que me estás sanando, que me estás curando, que ya me siento mejor. Gracias, Padre Celestial. Te ruego que bendigas este sermón, que lo uses de una manera maravillosa para cualquier persona cuando lo vean en el lugar que tú quieras y cuando tú quieras, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre mío. Y te pedimos que bendigas este sermón, que sea para tu gloria, la gloria de tu nombre siempre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le damos gracias a Él por su santa palabra. Y leemos en el capítulo 12 del libro de los Hechos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Muchas veces se le llama Jacobo o Santiago, no confundirlo con el escritor del libro de Santiago, el hermano del Señor, no confundirlo con él. Este era hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles, uno de los hijos de Zebedeo. Lo podemos identificar, lo podemos ver ahí en los evangelios. Decide Herodes, el rey Herodes, ganar esta atención y favor político con los judíos, con los más ortodoxos, con los más agresivos, con los fariseos, y decide empezar a perseguir a la iglesia que ya está creciendo, que se está formando en Jerusalén. Les da envidia ver cómo el pueblo de Cristo está multiplicándose, cómo los apóstoles y su congregación de ellos está creciendo, y decide perseguirlos. Y escoge agarrar, atrapar y encarcelar a Jacobo, y lo matan con una espada, lo ejecutan con una espada. Es uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana, el primer apóstol que muere por la fe. Y luego dice en el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen y se pusieran y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Herodes toma a Pedro porque Pedro es uno de los apóstoles, de los predicadores muy activos de la iglesia en ese tiempo, y él lo apresa y Herodes intenta hacer lo que hicieron con Jesucristo. Piensa repetir lo mismo que hizo con Jesucristo, piensa sacar a Pedro ante el pueblo,
para que sea ejecutado. Lo mismo, quiere hacer un ejemplo con Pedro. Esa es la intención perversa de este hombre, que era un hombre perverso, malvado, guiado por Satanás. Está haciendo esta persecución de la iglesia. Versículo 4, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y proponía sacarlo y ponerlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. La iglesia hacía oraciones sin cesar a Dios por él. Pero la iglesia hacía oraciones sin cesar. Mis hermanos, si usted no está en una crisis, si no está en medio de una crisis, lo va a estar. Una crisis tremenda, tan grande que no se puede contener. Una situación tan difícil que no se puede entender. Todos estaremos pasando por una crisis así en nuestras vidas. Todos. Pero en medio de esas crisis, quiero que usted sepa que Cristo está allí, que Dios está allí. Le quiero enseñar unas cuantas cosas esta mañana. Le quiero ver la oración intercedora del pueblo de Dios. La oración intercedora por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, la congregación, que ya para este tiempo ya eran miles los seguidores de Jesucristo en Jerusalén. Ya eran miles ellos. Cuando miran que ponen preso a Pedro, se ponen a orar en las diferentes casas, están orando, dice la palabra de Dios que estaban orando a Dios, sin cesar por él. Era una oración específica por Pedro, por su liberación. Y tenemos que aprender a orar específicamente por lo que necesitamos. Tenemos que aprender a orar sin cesar hasta ver los resultados del Señor. Orando específicamente, orando sin cesar, orando a Dios, solamente a Dios, concentrándonos en Él. Si usted no ha aprendido a orar, usted va a aprender a orar en una crisis. Si usted no sabe cómo orar sin cesar, créame, usted va a estar de rodillas orando sin cesar para que Dios escuche sus plegarias, para que Dios haga un milagro en su vida. ¿Qué crisis tan grande para ellos? ¿Qué crisis tan grande para Pedro? ¿Qué crisis tan grande para la iglesia? Tenemos que aprender a orar sin cesar. Tenemos que aprender a orar diligentemente hacia el Señor. Número 2. Tenemos que aprender la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios lo que está pasando en la vida de Pedro. Es la voluntad de Dios que esta crisis esté allí. Es la voluntad de Dios que le esté pasando por estas cosas. A lo mejor se cuestionaban y se preguntaban, ¿por qué mataron a Jacobo? ¿Por qué lo mataron a él? ¿Y por qué a Pedro no lo han matado? La iglesia estaba con ese pesar, sin entender a veces lo que estaba pasando. ¿Por qué Herodes era rey? Era rey. Su abuelo, su abuelo, sus familiares, los otros, miramos nosotros los diferentes Herodes que ha habido en la iglesia durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y después, y eran personas perversas. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permitió que muriera Jacobo? Y nos preguntamos estas cosas y nos hacemos estas preguntas y no lo entendemos porque estamos tratando de entender la voluntad de Dios, la providencia de Dios que es perfecta para usted y para mí. Tenemos que aprender a no cuestionarnos tanto, porque al final de cuentas, mis hermanos, nosotros no vivimos la vida cristiana porque se nos están explicando los misterios de Dios. Porque se nos explica Dios no nos explica cada obra suya, Dios no nos explica cada obra suya y basado en eso nosotros podemos vivir la vida cristiana. No es así. Nosotros vivimos la vida cristiana en fe. Nosotros caminamos en la vida cristiana aceptando la voluntad de Dios y tratando de aceptar en nuestros corazones
las cosas que hace Dios que a veces no tienen sentido. Para nosotros no tiene sentido, pero créame, para Dios tiene sentido. A lo mejor para nosotros no hay una explicación inmediata, pero Dios tiene la explicación. Y Dios me lo va a demostrar a su tiempo, ese del tiempo del Señor. ¿Por qué murió Jacobo? Tal vez porque ya era su tiempo, tal vez porque su carrera ya había terminado, tal vez porque Dios ya lo quería tener con él. Pero así es. Y al final de cuentas la voluntad de Dios era que él muriera. Y está en la presencia del Señor, ha terminado la carrera, ha recibido la corona de vida. Y ahora queda Pedro. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y lo guardaban delante de la puerta, custodiando la cárcel. Entonces está dormido, tiene dos guardias, uno a cada lado, y está encadenado, pero está durmiendo. Está durmiendo Pedro, y es un día antes de que lo saquen para matarlo. Está durmiendo Pedro en medio de una crisis. ¿Por qué está durmiendo en medio de una crisis? Déjeme regreso al punto anterior, porque él sabe que la gente está orando por él, porque él sabe que están orando por él, porque él sabe que las congregaciones están orando por él. ¿Por qué está durmiendo Pedro? Porque él ya había visto a Jesucristo resucitado, porque él ya había experimentado a Jesucristo en su vida, porque él era un seguidor de Jesucristo, y a través de las tribulaciones él tenía paz, la paz que solamente Dios puede dar en medio de las crisis. Acompáñenme conmigo, mire, vamos al libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos rapidito, acompáñenme por favor. Libro de los Salmos. Vámonos al Antiguo Testamento. Leímos en el Salmo 121. Salmo 121. Y dice en el versículo 4. Dice, no, Él nunca duerme, refiriéndose a Dios. Él nunca duerme, nunca duerme el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. Salmo 121, versículo 4 y 5. Él nunca duerme. Entonces, si Dios nunca duerme, Él siempre nos cuida, Él siempre nos vigila, puede descansar y puede tener paz, Pedro. Mire lo que dice el libro de Isaías. Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Empezamos a leer en el versículo 3. Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Pedro ya le había quitado los ojos a la crisis. Pedro no se estaba enfocando en la crisis y la tormenta por la cual él estaba pasando. Pedro tenía toda su fe y sus ojos bien puestos en Cristo, en Dios. Y eso le daba paz y le daba tranquilidad. Quiero que entienda una cosa de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios llega a Pedro ya en los últimos momentos. El rescate llega en los últimos momentos. Esa noche antes de que fuera ejecutado. Miren lo que dice el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro estaba tan dormido que el ángel le toca en el costado para que se levante. Le dice, levántate porque ya te vas a ir, porque tu liberación ha llegado, porque el tiempo ha llegado. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Versículo 8, le dijo el ángel, ciñete
y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Ve la protección, la liberación, cómo Dios está obrando. Pedro toma su tiempo, se prepara, se viste y salen, porque el Señor lo está sacando de en medio de esa crisis. Versículo 9, y salieron, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Eso después lo entendería después. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y el Señor lo liberó, y el Señor lo sacó de en medio de su crisis. Usted sigue leyendo la historia y va a ver que Pedro va y se les presenta a los hermanos que estaban orando por él. No lo pueden creer. Y a veces así es. A veces así es. Dudamos de lo que el Señor está haciendo, pero oremos sin cesar, con esmero, sabiendo que el Señor nos escucha. Mantengámonos firmes en las oraciones. Y ahí está la historia, ahí está. No era el tiempo de Pedro. Pedro tenía que seguir trabajando. No había terminado su carrera, como con Jacobo, que a lo mejor fue difícil de entender para ellos, pero ya entendieron el poder de Dios. Y cuando Dios se manifiesta en la vida de nosotros, cuando Dios contesta nuestras plegarias, tenemos paz y confianza. Tenemos paz y confianza. ¿Qué pasaría después? Pues nosotros seguimos leyendo hasta el final del capítulo y vemos que Herodes muere por una terrible enfermedad, comido por gusanos. Y vemos cómo sigue creciendo la iglesia, y vemos que Pedro va a viajar y va a llevar el evangelio y va a seguir haciendo lo que el Señor quiere hacer. El Señor le dio vida, le dio salud para continuar adelante en el ministerio a través de cualquier crisis. Esta enseñanza es para Pedro, para seguir confiando en el Señor. Esta es una gran enseñanza para la iglesia. Tenían que aprender a orar, tenían que aprender a confiar, tenían que aprender a esperar en el Señor, a esperar en el Señor. Mire lo que nos dice el libro de los Filipenses, capítulo 4. Terminemos allí. Filipenses, capítulo 4. Vamos a empezar a leer en el versículo 6. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pidiéndole y dándole gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos, porque ustedes están unidos a Jesús. Porque ustedes están unidos a Jesús. La paz que solamente Dios nos puede dar y que es más grande que nuestro entendimiento, lo tenemos, la tendremos en cualquier crisis que usted esté encarando. Mis hermanos, muchísimas gracias por su atención. Yo les pido que sigan orando los unos por los otros. Yo le agradezco a los hermanos, al pastor Marcos Osuna y a los demás pastores de las diferentes iglesias que están orando. Le doy gracias al pastor Asael Hernández de allá de México, y a todos los pastores en las dos costas, en todo el país, que están orando. No tan solo por mi familia y por mí, que yo se los agradezco mucho, sino también por todos los enfermos en nuestro país, en el mundo. Y le pedimos a Dios por sanidad y confiamos en Él, en su voluntad, que es perfecta y que es buena, porque sabemos que al Cristo que servimos es el Cristo de toda crisis. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu santa palabra. Yo te ruego que tu Espíritu Santo empiece a obrar en el corazón de las personas que están escuchando este mensaje, cuando tú quieras y como tú quieras. Bendito eres, Padre Celestial. Tenemos paz y confort en ti. Ponemos toda nuestra fe en ti. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima.